Al desaparecer el supuesto que llevó a plantear la demanda competencial, el Tribunal Constitucional se encontraba impedido de pronunciarse sobre la incapacidad moral regulada en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución. Quería yo empezar por aclarar, ¿no? No es que ha desaparecido, ¿no? Los procesos, como el proceso competencial, tienen, vamos a ponerlo así, como dos tipos de pretensiones, ¿no? Una pretensión es más concreta con relación a la competencia que se estaría afectando o la competencia que se desea ejercer, dependiendo del tipo de proceso competencial que se quiere articular, porque el proceso competencial, como se recordará, puede ser un conflicto positivo, negativo o por menoscabo de atribuciones. Entonces, dependiendo de qué es lo que se plantea, hay una pretensión concreta respecto a alguna competencia y hay una pretensión más abstracta y más general, vamos a llamarlo a esta pretensión objetiva, en donde de todos modos se plantea una hipótesis interpretativa. Este es el caso precisamente de este conflicto competencial. El Ejecutivo planteaba de que el Congreso está interpretando de manera errónea el artículo 113.2 de la Constitución. Entonces le pedía al tribunal que antes de pronunciarse sobre la pretensión concreta, defina la pretensión abstracta de qué significa este enunciado de la Constitución, el 113.2. Entonces, esa pretensión está ahí latente y era, en consecuencia, fundamental que el tribunal, al margen de la pretensión concreta, se refiera a la pretensión abstracta, a la pretensión que tiene que ver con las competencias del Tribunal Constitucional. La razón de ser de un Tribunal Constitucional es precisamente, frente a determinados casos, definir lo que significa la Constitución. Por eso, tanto la Constitución en el artículo 201 como su propia ley orgánica definen al tribunal como supremo intérprete de la Constitución y órgano de integración del sistema jurídico. ¿Existían razones suficientes para que el tribunal se pronunciara sobre los límites y alcances de la incapacidad moral permanente? Y si es que se ha perdido la oportunidad de pronunciarse sobre el tema de fondo. Bueno, no conocemos las razones del tribunal, ¿no? Conocemos el fallo, ¿no? Es decir, lo que se conoce como el decisum o la decisión, ¿no? Y es muy importante en órganos jurisdiccionales comprender las razones, ¿no? Bajo qué razones se decide, ¿no? Entonces, mi intervención en este punto asume hipotéticas argumentaciones, ¿no? Pero sí me gustaría decir que me parece a mí que hay argumentos jurídico-constitucionales para sostener que el tribunal en un proceso competencial está obligado a pronunciar una sentencia de fondo. Es decir, mi planteamiento sería de que no cabe sustracción a la materia. Ninguna norma procesal, ni menos en la Constitución, autorizan al tribunal a tomar una medida como aparentemente habría ocurrido, porque la improcedencia por sustracción de la materia supondría que hay un supuesto en el que el tribunal ya no tiene sentido que se pronuncie, ¿no? Esto es el caso de la sustracción. Normalmente la sustracción de la materia ocurre en pretensiones que pueden ser disponibles, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, un caso famoso, me acuerdo yo en la jurisprudencia argentina, un jugador, un atleta de la selección de atletas, de pronto fue sacado de la delegación argentina para ir a unas olimpiadas, ¿no? Y este atleta presentó una medida, ¿no? Una medida judicial para que no lo saquen de la delegación, pero la respuesta vino ya meses después de que las olimpiadas había terminado, ¿no? Este sería un típico caso de sustracción a la materia porque hay una imposibilidad de atender el pedido porque los hechos ya se consumaron. Este no es el caso, porque en realidad, como dije al comienzo, en el conflicto competencial siempre hay dos pretensiones, una concreta y una más objetiva y más abstracta. Y la pretensión que todos los peruanos estábamos esperando era que el tribunal ejerza su competencia de interpretar la Constitución y nos genere esto que estamos esperando también, estabilidad
jurídico constitucional, definiendo qué cosas puede y qué cosas no puede hacer el Parlamento. De manera que me parece a mí que el tribunal ha desperdiciado un momento probablemente que no se vuelva a repetir, porque estos conflictos no suelen presentarse a cada vuelta de la esquina, ¿no? Es como el cometa Halley, decía yo en otra conversación, ¿no? Lamentablemente no sabemos, por eso digo yo que es importante esperar las razones, ¿no? En abstracto yo creo que no hay razones. Es más, me atrevería yo incluso a sostener de que si es una sustracción de la materia integral, es decir, si el tribunal no hace ninguna interpretación de la Constitución, no solamente estaría renunciando a su función más importante, ¿no? Se estaría como anulando él mismo a través de esta mayoría, ¿no? Y digo además que creo que no hay base legal para pronunciar o para dar un pronunciamiento de sustracción a la materia. La sustracción a la materia se puede dar por pretensiones, como acabo de decir, disponibles, ¿no? No cuando hay una exigencia más bien de decir qué significa la Constitución en una circunstancia tan excepcional y tan necesitada como esta, ¿no? El Tribunal Constitucional podría haberse pronunciado sobre la segunda moción de vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Inicialmente esto empezó con unos hechos, ¿no? Los hechos del caso Swing, como popularmente se ha llamado, ¿no? Y el pedido ahí fue muy explícito con relación a esos hechos, ¿no? Pero entiendo yo, y además lo hemos visto en la audiencia, de que el procurador ha incorporado la pretensión del de la segunda vacancia. Además hay una continuidad de hechos, ¿no? El hecho aquí es el hecho político del conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y hay una continuación, ¿no? En esto me parece que normalmente los tribunales no debieran regirse por algunas pautas como ocurre a veces en la justicia civil, por ejemplo, ¿no? Los jueces civiles a veces nos suelen proyectar la imagen de que si no está en el expediente no existe, ¿no? Y este es un tribunal constitucional, no es cualquier tribunal. Está observando el desenlace de los hechos y de los acontecimientos. Y el caso 1 y el caso 2 están directamente vinculados. Es más, yo diría que el Parlamento actúa violando también otro artículo importante de la Constitución. La Constitución, en el artículo 139, inciso segundo, establece que ningún órgano del Estado puede abocarse a un caso que está pendiente en la jurisdicción. Y este era el caso, o sea, el caso 1 estaba pendiente y es más, la solicitud de medida cautelar que hizo el Parlamento, que hizo el Ejecutivo en su momento, el tribunal lo rechazó y lo rechazó con un argumento importante. La mayoría de ese entonces del tribunal dijo, bueno, ya no hay sentido de que yo dé una medida cautelar porque confío en las agrupaciones políticas del Parlamento y los voceros de los partidos políticos se han pronunciado ante la opinión pública y han dicho de que no van a vacar al presidente. Es decir, el órgano constitucional, el máximo órgano de constitucionalidad, confía en la palabra de los voceros de los partidos políticos, lo cual me parece razonable. Es decir, en una democracia tiene que haber confianza entre poderes y órganos estatales, ¿no? Sino cómo se vive la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, confiando en eso, les negó la cautelar al Ejecutivo. Hay una sucesión de hechos y hay una deslealtad del Parlamento a la confianza que le otorgó, creo yo, el Tribunal Constitucional. De manera que entre el caso 1 y el caso 2 no solamente hay continuidad de hechos, sino también hay un abocamiento indebido por parte del Parlamento respecto de un caso en el que el propio Parlamento estaba pendiente de responder la demanda. El Parlamento esperó el último día de los 30 que tiene para responder la demanda competencial para hacerlo, ¿no? Y lo hizo cuando el mismo Parlamento ya había ejecutado su segunda intento y lo había logrado esta vez de vacancia, ¿no? Que el alto tribunal no haya fijado los criterios de lo que se establece en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, da lugar a distintas interpretaciones.
Entonces, ¿qué consecuencias conlleva el no desarrollar la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral? Claro, no se puede predecir lo que pueda venir, ¿no? Esta era una oportunidad que además hubiera posicionado al tribunal, ¿no? El tribunal viene de dar una decisión muy importante. Se puede discrepar, porque siempre ocurre con esto, con este tipo de decisiones de los altos tribunales, ¿no? Pero el tribunal dijo respecto de la disolución del Parlamento, dijo por una mayoría también que esa disolución estaba dentro de los cauces de la Constitución. De esa manera, el tribunal se instala en el imaginario también popular. Fíjense que hoy día más del 90% de la población piensa de que no era necesario, no era conveniente la vacancia. Pueden ser emociones los que están en la calle, pero un tribunal no puede ser ajeno a esas emociones también colectivas, porque finalmente la democracia se concreta en emociones. O sea, digamos, cuando uno va a votar, vota con emociones, con pasión y con razón. Y eso es el proceso democrático que vivimos. Es verdad que un tribunal tiene que decidir con argumentos racionales y defendiendo por sobre todo la Constitución. Pero el tribunal no puede desoír, creo yo, a los movimientos sociales. Y esos movimientos sociales además están fundados en razones. La gente está viendo cómo se comportan los actores de la vida pública, ¿no? Y entonces lo que hemos tenido en los últimos años es que grupos han tomado el control de organizaciones políticas y están interviniendo en defensa de intereses privados en el Parlamento. Esto es muy grave porque están usando el instrumento de la democracia para defender intereses particulares o, en el peor de los casos, incluso para intentar huir de la persecución judicial en casos de corrupción. Lo hemos visto una y otra vez y la ciudadanía entiende eso. Es decir, la indignación ciudadana no es una indignación emotiva simplemente, es una indignación defendiendo valores y principios democráticos, republicanos, ¿no? Bienes públicos, ¿no? Y entonces esa indignación que tiene objetivizada la defensa de estos intereses, de la lucha también contra la corrupción, se choca en las paredes con un tribunal constitucional que no es nada empático ni con las calles ni con sus funciones constitucionales, me parece a mí. Y entonces, desde esa perspectiva también, ¿cuáles son los riesgos de haber dejado de aprovechar esta oportunidad? El riesgo más inmediato es que estos grupos políticos que están con ansias de asaltar el poder para hacerlo propio y hacer lo que quieran con él, creo que tienen una señal que les da oxígeno, ¿no? Creo que tienen una señal como diciendo, miren, lo que han hecho no es tan grave y pueden intentarlo de nuevo. Y el poder que tiene actualmente el nuevo presidente es también precario en ese sentido. Tiene una agrupación muy débil que lo defiende en el Parlamento y puede mañana estar a expensas de una mayoría simple en el Parlamento, porque recuerden, si bien es cierto, para vacar al presidente se necesitaba 87 votos como mínimo, eso dice el reglamento. Pero para sacar al presidente del Congreso de la mesa directiva se requiere mayoría simple. Era muy importante que el tribunal adoptara una decisión interpretativa, yo creo, básicamente para decir por lo menos tres cosas. Al margen de que el tribunal hubiera dejado establecido de que el presidente Vizcarra no puede volver más a Palacio porque ya se consumaron determinados hechos y el Parlamento actuó en el marco de sus competencias, sí hubiera sido, creo, conveniente que el tribunal nos diga, por lo menos creo yo, tres cosas, ¿no? Primero, que lo que vimos todos el 9 de abril y el 9 de noviembre y nos indignó a todos, o a la gran mayoría de peruanos, eso fue un asalto al poder con una interpretación no autorizada por la Constitución. Creo que eso hubiera sido muy importante para empezar. En segundo lugar, creo que hubiera sido muy importante también que el tribunal diga, como lo dijo en otra ocasión, hay una sentencia muy importante de la jurisprudencia constitucional de los primeros años donde el tribunal se refirió al golpe de abril, del 5 de abril del 92 de Fujimori, y lo declaró así como un golpe y pidió que las autoridades investiguen a los perpetradores del golpe.
Hubiera sido muy interesante que esta vez también el tribunal haga lo propio, ¿no? Es decir, que establezca que eh, no se puede vacar al presidente porque simplemente tienes mayorías en el Parlamento y sin una justificación razonable, y además en medio de una pandemia y a 5 meses de las elecciones. O sea que, por lo menos, que el tribunal lo hubiera dicho es absolutamente irrazonable, desproporcionado, eso, porque no está claro en realidad cuáles son los grandes fines que estamos protegiendo en esas circunstancias, ¿no? Eh, y luego hubiera sido muy importante que el tribunal establezca, sin establecerlo, eh, participe o convoque a las autoridades competentes para que determinen las responsabilidades, porque estos hechos, el asalto al poder, como ha dicho un politólogo muy importante de la Universidad del Pacífico, el profesor Alberto Vergara, el asalto al poder, ¿no? Tiene responsables y nos ha costado vidas inocentes de 2 jóvenes. Que el tribunal haya establecido que fue un golpe y que las autoridades tienen que establecer responsabilidades sobre esas 2 muertes hubiera sido muy importante. Y por último, creo que hubiera sido muy importante que el tribunal en su pronunciamiento se refiriera también a algunas garantías o salvaguardas para el gobierno de transición. Es un gobierno de transición vulnerable, vulnerable a las mayorías del Parlamento. Y en una semana podríamos estar de nuevo, si es que no hacen caso a algunos caprichos que tienen en su agenda parlamentaria, podríamos estar yendo de nuevo a una crisis política. Entonces, esto me parece que hubiera sido muy importante leer en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Partiendo de la premisa de que el Tribunal Constitucional no ha interpretado la voluntad del constituyente, ¿cree usted que sería viable que el mismo constituyente se manifieste al respecto? Esto también con referencia a los planteamientos de una reforma constitucional que se puede dar a futuro. ¿Sería conveniente mantener la institución de la incapacidad moral permanente o podría delimitarse jurisprudencialmente? Claro, jurisprudencialmente ya hemos perdido una gran oportunidad, pero sí es verdad que ahora quedan las posibilidades o de una reforma de la Constitución, ¿no? Y eso siempre es posible y creo que es necesaria, ¿no? Eh, Hemos visto en todos los momentos en que se ha apelado a este mecanismo la gravedad del asunto, ¿no? Hoy tenemos un sistema y conforme al parecer el tribunal nos va a decir es que si no tienes mayoría en el Parlamento y te atreves a ser presidente de la República, estás en riesgo, ¿no? El mensaje del tribunal es ese. Y entonces creo que es una responsabilidad del Parlamento, que yo creo que este Parlamento tampoco es que va a legislar en esa dimensión. Hacer una reforma de eso significa un cierto nivel de consenso, ¿no? Probablemente estas son las tareas pendientes de la reforma de la Constitución para el próximo Congreso o eventualmente, porque de esto se empieza a hablar, eh, puede también ser parte de la plataforma de una nueva Asamblea Constituyente que yo no lo descartaría como salida a la crisis, ¿no? Pareciera que la Constitución del 93 ha cumplido un ciclo. Tenía y tiene la Constitución del 93 serios problemas de legitimidad de origen. Ha avanzado tratando de lograr cierta legitimidad social a partir de reformas y también de intervenciones del Tribunal Constitucional, pero las crisis como esta muestran claramente que no hemos resuelto ese problema.